Entonces, si tienen alguna preguntita, el que quiere preguntar, adelante, para darle. Maestro, en referencia a lo que ya expuso la venerable Soledad, tengo una pregunta. El caso de un caso parecido similar al que se suscitó en este caso de la venerable no se te escucha nada, no se te escucha, es mío, que es bien bajito. No se me oye algo. ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Ahora sí se oye mejor? Un momentito, por favor. Den un momentito, por favor, me ayuda. Para poner en altavoz y me acomodo. Pero algo se me oye, sí. Algo se me oye, venerable Alcibiades. ¿Se me está oyendo o nada? No, sí la oigo. Bueno, ¿hay preguntas, sí o no? Sí, señor. La pregunta es, cuando ocurre el abandono de una criatura, sea la edad que sea, ya el papá desencarnó, ¿cómo se puede saldar esa cuenta, maestro? Perdonarlo, de pronto ya él viajó, ya él no está. Pero en caso de que quisiera saldar la cuenta, ¿cómo sería a nivel ya, pues, no solo terrenal? Bueno, de parte del papá como quedó, quedó. Ya después de muerto, chao, pues chao, ya como quedamos, quedamos. Ahora lo otro es que el hijo en su corazón no guarde rencores ni resentimientos. Eso es otra cosa. ¿Ya? Maestro, ¿le ayudaría en algo hacer oraciones pidiéndole a Dios que lo perdone? Sirve tres cosas. Para nada y para nada. Porque es que la ley no es de alcahuetes, la ley de Dios no es de alcahuetes. Hay que entender la esencia de lo que es la ley. La ley tiene un propósito, y es que una persona aprenda. Todo lo que nos ocurre tiene un propósito. Ese propósito es un aprendizaje. ¿Ya? Un aprendizaje. Solamente cuando la persona entra en una reflexión sobre un hecho, se puede comprimir un karma. Ese karma puede ser comprimido. O sea, dicho en otras palabras, lo que pudiera ser muy grande se cobra en más pequeño, de acuerdo al proceso de reflexión que la persona tenga. Es que existen tres, digamos que varios tipos de ley, ley de Catancia. Cuando hablemos de la ley, de las leyes, hablaremos más de eso. Pero estamos hablando de ley casi, la ley del karma, otra ley, la ley del cojudo, bueno, ley del cojudo no, quitémosla de ahí. La ley de la Calindras, que es la que rige a los dragones. Pero hay dos leyes, una que minimiza y otra que amplía. La ley del amor actúa sobre una persona cuando la persona empieza a reflexionar sobre sus hechos y replantea su vida y corrige y se arrepienta y tiene propósito, se arrepiente y tiene propósito y enmienda. Basado en esto, entonces la ley comprime,
a comprimir. Esa es la ley del amor. La ley del cobudo es lo contrario. Cuando alguien viola la conciencia, sabe que algo está mal hecho, sin embargo lo hace. Eso es una violación de conciencia. Entonces se le cobra no igual a una persona que no sabe. Entonces se cobra 7 veces más, o 13 veces más, o 49 veces más, o 70 veces más, o 70 veces 7 más, dependiendo de la gravedad de la violación de conciencia que una persona tenga. El Cristo, a los que su merced se dan cuenta que él era amoroso, pero a los fariseos, que eran la representación de los violadores de conciencia porque conocían la ley y sin embargo la trataban, la hacían mal, les daba duro, duro y a la cabeza. ¿Ven? A los mercaderes del templo, que sabían que era un lugar de oración y sin embargo tenían ahí sus mercachifles, lo sacó fue al látigo. Eso no fue, hágame el favor de salir. Entonces, mis venerables hermanos, mis respetados hermanos, no pidan a Dios que sea alcahuete. Una cosa es ser misericordioso y otra cosa es ser alcahuete. ¿Ya? La justicia es un toral de un templo, la misericordia es el otro. Pero ambas tienen que se necesita el sagrado equilibrio. Si solamente fuera justicia, sería una impiedad total. Si solamente fuera misericordia, sería una alcahuetería. Y eso no es así. Tiene que haber un sagrado equilibrio entre las dos. Lo que sí podemos es entender, por ejemplo, si un padre, un hijo, fue abandonado por un padre, fue tratado mal, y el padre ya se murió, o puede que todavía esté vivo. ¿Cuál debe ser la actitud de ese hijo? Primero, entender que nada se mueve, ni la más leve brisna sin la voluntad de Dios. Y por ende, si tuvo que pasar por esa situación, pues por esa situación es que algo tuvo que aprender, algo se tuvo que aprender. Y en ese momento, de algo que se tuvo que aprender, entonces entender que de pronto tuvo una actitud similar en alguna otra existencia. Entonces hay que entregar con la divinidad de hacer el propósito firme de que en la vida de ahí en adelante jamás abandonaría a sus hijos o las responsabilidades que Dios le ubique en sus manos. Y a ese padre, pues agradecerle como agente del karma por esa lección que aunque dura, le enseñó esa lección y soltárselo, entregarlo a la ley y que Dios también tenga hacer con él lo que más le convenga en su proceso evolutivo. Les voy a contar una historia. En el año 1996, por allá, el templo de Tal Sacro Aquarius, todavía maestro Kellyon ahí, y llegó una jovencita de 18 años. 18 tenía más o más la joven. Y ella le preguntó al maestro, dijo, maestro, tengo un abuelo, mi abuelo se está muriendo, y él me exige que lo perdone, porque él me violó de niña. ¿Qué hago, maestro? Y el maestro le dijo, si usted lo perdona, en la próxima existencia vuelve la viola. ¿Por qué le decía eso? Porque el tipo realmente no estaba arrepentido.
uno tiene que aprender a entender qué es el perdón. Acabamos de dar un ciclo como de 10 conferencias los lunes sobre lo que es el perdón. Pero entonces, adelantándole algo a vuestras mercedes, es que perdonar no es alcahuetear. Uno lo que tiene que aprender es a sacarse del corazón rencores, odios. El perdón verdaderamente es libertad, no alcahuetería. A ese personaje, ¿qué se le recomendaría entonces a esa jovencita? ¿Llenarse de rencores o odios? No, todo lo contrario. El punto intermedio. Entregarle a la ley de Dios y que sea la ley de Dios la que le cobre o le juzgue, va con él lo que él ya bien tenga, pero su corazón, liberarse de esas cargas y aprender la lección que de pronto ya tuvo que pasar por eso, porque en alguna existencia tal hizo lo mismo o una persona, y entonces quede el firme propósito en su alma del respeto a la integridad de jamás violentar o violar. La diferencia entre pedir para que lo perdonan al tipo sería una alcahuetería, una absurdez. Lo que hay que pedir para ese ser es que pueda encontrar los caminos en los cuales pueda reflexionar, pueda entender y arrepentirse, y así pueda encontrar ante los ojos de Dios una misericordia. Y es que no se lo explique. ¿Queda claro o queda oscuro? Adelante. Gratísimas, quedó claro su explicación. Gratísimas, venerable maestro. Si vuestra merced vea bien, podemos dar inicio a la conferencia de este día. Ya son las 7:04 minutos. Entonces, para los que llegaron despuesito, estamos aprovechando el tiempo antes de la conferencia, pues respondiendo preguntas sueltas. Entonces, vamos a pedirle a una Eva que nos eleve la oracel antes de empezar con el tema el día de hoy. Adelante con una oracel de una Eva. Venerable Siloyac, y tan amable su merced para que haga la oración. Maestro, yo hago la oración. Maestro, ¿ya puedo empezar? Adelante, por favor. Con runas de placer. Gratísimas Padre Hacedor, por este sacrísimo día que nos ha ofrendado, por tanta sabiduría que vamos a obtener y obtenemos de tus enseñanzas. Gratísimas Padre, por esta oportunidad de seguir aquí en esta Giarnos con cuerpo físico para poder tener la oportunidad de elaborar nuestros cuerpos y elevarnos y de hacer de nosotros los dignos para ti, aún sea. Aún sea. Venerable maestro, entonces damos inicio a la conferencia de este día. Su merced, venerable maestro Don Dragón, de este día. Y también damos gratísimas a todos los seres que están presentes en la conferencia. Bien. Este es un espacio de salud integral. A ver, un momentito, por favor.
Mientras tanto, por favor, maestro, adelante, si usted me está oyendo, adelante, por favor, que acabo ya de mirar alguna discusión. Bueno, iniciamos. En la clase anterior habíamos empezado a hablar de lo que es las graves consecuencias de lo que es el robo. Si hay algo que mata el alma, es el robo. Es el robo. Y desde ya les digo que es el delito más execrable que existe en el cosmos, el robo. El llamado a todos vuestras mercedes, entonces, es a poner mucha atención en lo que estamos explicando, para que introyecten en vuestras genes los principios del peso y medida justa. Todos lo introyectemos, para que ni tumbemos ni que nos tumbe, ni robemos ni que nos robe. Y hay muchas situaciones que parecieran que no son robo, pero sí lo son. Y es nuestro deber en estas clases mostrarles ese tipo de delitos para que vuestras mercedes abran sus ojitos y sus entendederas y huyan de esos malos caminos de perdición. Bien. Posiblemente no podamos explicar todas las 13.000 formas del robo, pero al más vamos a hablar de algunas, para que vuestras mercedes les quede como la luz del día. Mi ser ha estado escribiendo un libro, en compañía del Mahatma Vihasi, que se llama El Sendero Tao del iniciado alquimista. Ahí en esa parte hay unas en las cuales hablamos del robo. Y permítanme leerles, ya la clase anterior hablamos de lo que era el prevaricato, ya lo hicimos, para desviar dineros o desviar algo que aún dándoselo se desvía para otro lado. Bien, son delitos que inclusive son contemplados en los códigos penales de la mayoría de países, pero que las gentes les pareciera que no son, pero ante los ojos de Dios. Vamos a hablar hoy de otro, se llama el dolo. Permítame leerle. Dolo, engaño, fraude o simulación llevados a cabo maliciosamente con la intención de dañar a alguien. Voluntad deliberada de cometer un delito, a sabiendas de su carácter delictivo y del daño que puede causar. Simulación malintencionada con intención de engañar. Voy a leerles el primer ejemplo. Quien vende algo dañado, en mal estado, imperfecto, haciéndolo pasar por bueno, es el caso de alguien quien vende una medicina vencida, por ejemplo, o el que vende alimentos chatarra o basuras, cae en dolo. Y en general, quien vende alimentos que dañen la salud, eso es un dolo. ¿Ven? Por ejemplo, los que venden comida. Bueno, de comida que la persona sabe que es dañina esa comida, pues opera otra ley, pero si esa persona
compra creyendo que es algo natural, cae en dolo. Por ejemplo, hay un sitio en la ciudad de Medellín que se llama Santa, es un lugar muy bonito, y allí salen a vender los campesinos de esa zona productos orgánicos, cultivos orgánicos. Obviamente el cultivo orgánico es más caro por todos los cuidados que tienen que tener. Pero no falta el avivato que compra cultivos normales y los vende como si fueran orgánicos. Eso es dolo. ¿Sí me entienden? Es dolo. Supe hace poquito de un tipo, supuestamente de la doctrina, que conoce esta doctrina, y que le vendió un carro a un Hermagdus, y el carro se lo recogieron, lo perdieron porque ese carro era robado. Eso es dolo. O sea, él o tenía problemas en los papeles. Eso es dolo. Porque es algo malo. ¿Van entendiendo qué es dolo? Voy a leerles el segundo ejemplo. Quien recibe un dinero con la promesa de entregar un producto a cambio en un periodo de tiempo establecido y no lo hace, cae en dolo. Jinetea el dinero, así lo jinetea. Bueno, eso es dolo. Hay un dolo bien raro que se los voy a explicar. Las promesas no cumplidas. Eso es un dolo. Les contaba la semana pasada que el maestro Kelly decía, tengo en el mismo lugar de los infiernos aquel que robó un banco y aquel que le prometió un caramelo a un niño y no se lo dio. Una promesa no cumplida. El hombre que le jura amor eterno a una mujer con tal de aprovecharse de ella, y una vez que ella consiguió, chao, quite de ahí, además de todas las consecuencias emocionales y que todo eso que trae, es un robo y se llama dolo. Y un robo agravado, para que lo sepan. En general, quien hace una promesa y no la cumple, cae en dolo. Así esa promesa sea muy trivial, una cosa específica, un caso específico, quien se compromete a llevar un mensaje y no lo hace. Miren cómo puede uno caer en mensaje. Ah, sí, yo se olvidó, o simplemente lo di por salir del paso. Eso es un dolo. ¿Cómo le parece? Bueno, si quieren leerles de fraude, y para que avancemos, y ahí sí empezamos a ver las preguntas. Fraude. Es una variante de dolo. Acto de engañar intencionalmente a una persona para obtener maliciosamente la posesión o el control de su dinero, bienes o derechos específicos. Ya el fraude es una forma de dolo, pero ya es más específico, son con los bienes materiales. Primer ejemplo, quien elabora documentos engañosos para darle legalidad a un robo. Por ejemplo, se elabora un documento falso. Eso es un fraude. Segundo ejemplo,
quien hace ostentación de títulos o enseñanzas adquiridas que no posee con la intención de engrupir, engañar y robar a una persona o a un conjunto de personas. Es fraude. Aquí en Colombia resultó que la presidenta de la Cámara de Representantes plagió la tesis para presentarla para... Ese plagio es otro robo que vamos a ver más adelante, y además de ese, compró el título. O sea, puso dos robos, fraude y plagio. En general, todo aquel que use o exhiba en sus acciones la falsedad incurre en fraude. ¿Bien? Entonces vamos entendiendo. Lo que tenga falsedad, lo que esté podrido por dentro y lo quieran vender con engañijas, eso es un dolo. Y ya cuando hay una falsificación de documentos, de todo esto, es un fraude. El que de pronto vende terrenos con ciertas características, pero resulta que no son así, eso es dolo. Y es fraude también. Es un fraude que al fin y al cabo, eso es un dolo. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Venerable, me lee por ahí, creo que hay varios comentarios al respecto. Leámoslos para que vayamos aclarando todas estas cosas. Venerable maestro, ¿sí me está oyendo? Sí, se oye desde Marte, pero alcanzo a oírle. Ay, qué pena con su merced. Maestro, aquí no llegaron preguntas, más bien son algunos comentarios que estaban haciendo, pero podemos invitar a los seres de la sala si desean hacer alguna pregunta. No, pero lea los comentarios. Lea los comentarios. Sí, señor, es referente al audio de mi ser que no se estaba oyendo, entonces no es algo relacionado con el tema de la conferencia. Venerable, sí, adelante, por favor. Adelante, Sebastián. La pregunta de Sebastián es: buen día, tengo una pregunta. Conozco de personas que compraron el carnet de vacunación COVID-19. Ahí aplica la ley superior, la bala inferior, gratísimas. Sí. Aquí, y es una excelente pregunta. Por lo regular, en el robo, siempre hay una persona perjudicada. Por eso es grave. Pero aquí, en este caso, lo que estamos es salvando a una persona de una gravedad, de una catástrofe. Entonces aquí no hay perjuicio. No hay un perjuicio, sino todo lo contrario. Se está salvando esa criatura. Bien. En una palabra, sí puede ser un fraude, eso es cierto, porque es una falsificación de documentos. Pero si pesamos en la balanza, a cambio, ¿qué estamos teniendo? Salvar nuestra existencia, no solamente la física, sino también evitar
posibles consecuencias en nuestro mundo espiritual, en nuestros ultragenes. De acuerdo. Ley superior a la ley inferior. Me viene a la mente la historia ya que este programa se emite desde Lima. Allá en Lima hay un ser al que yo no me niego, o hubo un ser, Fray Martín de Porres. Él, en sus días, venía un hombre que lo venían persiguiendo los de la, comillas, Santa Inquisición, para torturarlo, matarlo y destruirlo. Un padre de 7 hijos. Y él le dijo, Fray Martín, escóndame que me vienen a matar. Él sabía que él era un buen hombre y que lo quería matar la Inquisición. Y él lo escondió. Cuando llegaron los inquisidores, le preguntaron por el tipo, si lo había visto. Y el hombre se metió la mano en la manga y dijo, por aquí no ha pasado. ¿Mintió? Sí, mintió. Digamos que ganó 100 puntos malos por mentir. Pero salvó la vida de un inocente. 1.000.000 de puntos buenos. Si él hubiera aplicado el legalismo, yo no puedo mentir, sí, él está allí. Hubiera tenido 100 puntos buenos, por decir la verdad, en ese momento, pero se hubiera hecho cómplice de un asesinato de un inocente. ¿Ven? Es muy interesante, ya cuando hablemos tal vez no es tema de esta noche, de este día, pero de todas formas es importante que vuestras mercedes lo vayan teniendo claro. Ley superior lava ley inferior. ¿Que Satán la quiere confundir con el fin justifica los medios? No, eso es otra cosa. Esa es la interpretación que hace Satán. Pero ley superior lava ley inferior no. Siempre buscando el bien, el beneficio más grande. El beneficio. En cambio, en el fin justifica los medios. Eso, basado en eso, se han cometido tantas atrocidades, tantas canalladas. Es exactamente lo contrario. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, venerable? Venerable maestro, la venerable Talquídias hace un comentario y dice, maestro, ¿esto no sería también una estrategia de guerra? Sí. La guerra con las tinieblas, de acuerdo. Así es. Es una técnica. En esta guerra contra Satán, sí. Así lo es. Muy bien. ¿Qué continúa? Aquí hay una pregunta de Patrick García, dice, Robin Hood robaba a los ricos para dar a los pobres. Él y su banda se convirtieron en símbolo de justicia contra justicia y tiranía. ¿Qué tipo de robo es tal? ¿Se acuerdan que empezamos Aló, maestro, en la clase? maestro Mondragón. Sí. Licencia, maestro, que traté de entrar a buena hora. Soy Matías, desde acá de Ecuador, Manabí. Estoy aquí oyendo fuerte y claro su voz y también las preguntas hermosas que hacen sobre Robin Hood, el niño ladrón. Gratísimo, maestro. Le he llegado a esto. En la clase anterior estuvimos hablando de que Cristo fue crucificado en medio de 2 ladrones. Dimas y Jesús. El buen ladrón,
Bueno, pensaba decirlo, contarlo más adelante, pero llegó el momento, ya que tocaron a Robin Hood. Miren, mis venerables hermanos, Gestas representa la podredumbre de los rateros que hay sobre la tierra. Y esas gestas se consumen en unas espantosas eternidades. Son de lo peor. Esas ratas, por ejemplo, políticos que se roban los erarios para alimentar a la gente y que la gente se muera de hambre, son miserables ratas, infames. Ahora, ¿quién es Dimas? ¿Quién representa a Dimas? Dimas, de alguna manera, son representantes de Dios. Nuestro maestro Samael Joad Bator Beor, sobre todo Bator en ese momento, él estuvo en el cuerpo de Dimas, el cuerpo de Dimas. Los Dimas, la energía de Dimas, aun cuando robo es robo, y de alguna forma tienen que purgar el robo en la esfera. Pero los Dimas son movidos por la ley del amor de Dios para poder compensar con el desvalido una injusticia que han cometido con él. Robin Hood fue uno de ellos. Es un Dimas, porque Juan sin tierra apabullaba a los pueblos, los abrumaba con impuestos altísimos. Muy altos. Y Robin Hood lo que hacía era recuperar esos tesoros y redistribuirlos sobre la gente. Es que el mismo nombre dice como un robo bonito, ¿no? Robin. En el mismo nombre está lo que él hacía. ¿Ven? De alguna manera el Espíritu de Dios se encuentra en este tipo de personajes, en los Dimas, que tienen una misión en las esferas. No salen de los infiernos, pero sí se endarman, porque están cumpliendo una misión. Y el día que las terminen de cumplir, saldrán hacia las esferas superiores. Pero tendrán que pasar por ahí. Tendrán que estar en las esferas, ayudando. Son misiones de sacrificio que se cumplen. Los gestas, que son los malos ladrones, rateros, esos desesperan espantosas eternidades en los abismos. O cuerpos de rata. Cuerpos de rata. En esta esfera, o de ratones. En esta esfera, o en otras. Por ejemplo, una llamada Raboni, donde solamente hay ratas de todas las variedades y todas las formas, y ratones, donde el hambre los consume, se comen en los unos con los otros. Esa es la rata.
Esa es la contesta a nuestra Magda, la que ha preguntado por Robin Hood. ¿Ven? Maestro Patrick García dice, gratísima maestro. Esa es la intervención de este ser. Por el cierto, no queda más preguntas. Si vuestra merced vea bien, podemos continuar con la conferencia. Bueno, entonces ya hemos hablado de lo que es, primero, el peculado. Luego hemos hablado de lo que es el dolo y el fraude. Ahora continuamos con el siguiente, que es, ya les digo, el cohecho. Sobornar o intentar sobornar a alguien que está ejerciendo alguna función para que falle en contra del debido derecho o el debido proceso. Primer ejemplo, ofrecer dinero a un guarda de aduanas para que permita el paso de unas mercancías de contrabando, que alterarían negativamente el equilibrio económico del país a donde se intenta entrar con ellas. Segundo ejemplo, ofrecer dinero a un jefe que otorga licencias de aviación con los cuales se busca sacar cargamentos de productos ilícitos, como cocaína u otros. Tercer ejemplo, ya más aquí a la tierra, más cercanito a nosotros. Ofrecer dinero a funcionarios de entidades que vigilan el cuidado del medio ambiente con el propósito de conceder licencias a obras que dañarían ese medio ambiente. Cuarto ejemplo, quien en un evento donde se están entregando dádivas físicas o dádivas espirituales, se soborne el encargado de pasar las gentes para tener un mejor turno por encima de quienes con el debido y verdadero derecho están primero que él. Eso se puede presentar. Imagínense que de pronto nuestros maestros digan, para tal país, puede ser Perú, puede ser alguna región, hagan fila y los voy a atender uno por uno y les vamos a dar tales cosas. Y hay alguien que está coordinando, entonces alguien le pasa el dinero, mire, páseme ahí adelante. Eso es cohecho. Ahora, eso está asociado, el que ofrece el dinero cae en un delito llamado cohecho. Ahora, el funcionario que lo recibe cae en un delito llamado concusión. Siempre el cohecho, cuando se produce el cohecho, el intento de dar ese soborno es cohecho, pero cuando el soborno se da en sí y el funcionario lo recibe, el funcionario cae en un delito llamado concusión. Concusión. A veces hay concusión sin haber cohecho. A veces hay cohecho sin haber concusión. Voy a ponerles unos ejemplos. Ejemplo de cohecho sin concusión es cuando alguien intenta sobornar y el funcionario no acepta eso. El tipo cayó en cohecho, pero no hubo concusión. Ejemplo de concusión, cuando el funcionario, cuando no hay cohecho y no hay cohecho.
en la ciudad de Bogotá, Colombia, hace ya como unos 5 años, siendo alcalde el señor Enrique Peñalosa, llegaron una empresa internacional a ofrecer una máquina que tomaba la basura y la volvía una masa biológica. La idea era que con eso desaparecían los rellenos sanitarios. Los concejales se lo presentaron a algunos concejales para que ellos pues lo promovieran en el consejo de la ciudad y lo compraran. Pues dicen, bueno, nosotros lo promovemos, pero nos da $1.000.000. Necesita 5, entonces a cada uno de nosotros nos da $1.000.000. Entonces dije, no, ese aparato, esa máquina, no fue comprada por Dios. Esos personajes, esos 5 concejales, cayeron en ese delito llamado concusión. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece? Otro ejemplo de cohecho y concusión. En algunas entidades educativas, alguna estudiante y le dice al profesor, mire, yo necesito pasar, que si no pierdo el año, pierdo el semestre. Usted ya tiene que acostarse con él. Entonces, ahí hay cohecho y hay concusión. Es un robo. Hay profesores que las muchachas le ofrecen esto. Y ellos dicen, no, señorita, no se equivoque. Ahí hubo cohecho, pero no hubo concusión. Ahora, si lo contrario, el profesor le dice, ¿usted quiere pasar? Mire, esta es la oferta, acuérdese tal. Pero la muchacha puede decirle, no. Ahí hubo confusión, pero no hubo cohecho. ¿Queda claro? ¿Sí entendió? A ver, alguien que me diga en sus palabras qué entendió. Porque es que me interesa mucho, porque uno puede estar diciendo algo y la gente interpretar otra cosita. Entonces, por favor, un voluntario que me explique en sus palabras, o una voluntaria, qué entendió por cohecho y por concusión. Adelante. Abrir los fonos y así hacer la intervención verbal para que el maestro pueda oírlos. Entonces los invitamos a los que están en la sala a que puedan abrir el fono y puedan hacer la contesta que hace el maestro a la pregunta. Hola, buenas noches. ¿Yo puedo intervenir? Sí, bienvenida. Bueno, lo que he entendido. Cohecho viene a ser la persona que ofrece algo, ¿no? Un soborno, por ejemplo. Y si la otra persona de la otra parte acepta, ya habría una conjunción. En el caso que no acepte, solamente quedaría, digamos, el delito del cohecho, ¿no? Y viceversa. En el caso que acepte también la otra parte, ya se genera el delito de conjunción. Eso es lo que he entendido, más o menos. Sí, más o más. Gracias. Así es. Eso es una cosa tenaz. Eso es bastante complejo eso, porque las autoridades municipales de prácticamente de la inmensa mayoría de las que yo conozco caen en confusión. Bueno, hay que acelerar el procesito, pero usted manifiéstese. Y el que no lleve plata, pues esos procesos duermen, sueñan los justos.
Si quieren acelerar, pues tienen que... Y en ese caso, pongan cuidado. Aquí hay algo curioso, para que lo entendamos. Conozco a un ser que en alguna parte del mundo están haciendo unas construcciones, pero se necesitan unos permisos de la alcaldía. Y esos permisos usualmente se demoran, a condiciones normales, son paquidérmicos, de 4 a 5 a 6 meses. Trabajan al golpe para poder construir. Entonces le dicen, necesitamos, ayúdenos. Ya sí, les vale tanto, les vale tantos millones. Entonces sí o sí les toca darlos, les toca, porque si no los otros le congelan ese proceso. A los que no pasan ese dinero, se los demoran más y más y más y más. Ahí la persona no cayó en cohecho. El tipo, los otros cayeron en confusión. Porque a condiciones normales hay una irregularidad ya por el incumplimiento de esas mismas autoridades. ¿Cómo es? Lo que es cohecho y concusión. Y son delitos que ante la ley son. Ahora, vuestras mercedes, en la vida, todo esto es importante que lo entendamos, para que no caigamos en esos delitos tan fácilmente. Con eso lo que buscamos es abrirle los ojitos a todos ustedes y las entenderas, para que aprendamos a cambiar el sendero de la vida, derechitos, con peso y medida justa. Bueno, vamos a leer los siguientes tipos de robo. La felicito a la que intervino, a la dama, Karin creo que es, porque lo hizo muy bien. Bien. Señor, es Karima Hurtua. Muy bien. Vamos entonces a otro. Bueno, les recuerdo, ya lo dije, pero les recuerdo, por ejemplo, el empleador que le dice a las empleadas, yo hoy por hoy, en los países donde los contratos son a término fijo, les dice, bueno, usted quiere el empleo, pero tiene que ahí darme alguna cosita. Y hay un chantaje sexual a las empleadas, las mujeres. Y oh, sorpresa, también los hay con los varones. En ese caso, ese delito es de concusión, además de que hay otros delitos, obviamente hay otros delitos, pero como robo, ese delito es el delito de concusión. Exigir eso. Bueno, el otro delito, el otro tipo de robo, chantaje, es la presión o amenaza que se hace sobre una persona para sacar algún provecho de ella, en especial de hacer público algún tipo de información que pueda perjudicar a esa persona. Primer ejemplo, quien le pide dinero a otra persona so pena de publicar fotos mostrando sus infidelidades conyugales. ¿Ya? Segundo ejemplo, quien le pide a una señora casada que le dé sexo so pena de contarle a sus hijos algunas cosas del pasado de ella. Tercer ejemplo, el hermanito que le exige a la hermana algo de dinero
o algo no muy legal, so pena de delatarla ante los padres de algunas infracciones cometidas por ella. Así sean chantajes aparentemente inocuos, son chantajes. Y es una forma de robo. ¿Es claro? Puede haber chantajes muy sutiles, pero es robo, para que lo vayamos teniendo claro. Atraco. Atraco es un atraque perpetrado, por lo regular de forma violenta o coercitiva a una persona o entidad para robarle, sea un bien físico o un bien intangible. Eso es un atraco. Vamos a ver, primer ejemplo, quien intimida con un arma a alguien para quitarle sus pertenencias. Eso sí lo conocemos todos. Segundo ejemplo, una violación se considera un atraco. Cuando un hombre viola a una mujer a la brava, además de todas las consecuencias de esa violación, es un robo, que es una forma de atraco. Además de todos los gastos que se puede ganar por el daño que hizo psicológico a esa Eva y de pronto físico, es un robo ante los ojos de Dios que cae en la forma de atraco. Tercer ejemplo, quien subrepticiamente manosea a una mujer. Eso es un atraco. Así les parezca raro. Porque le está robando algo que ella no quiere dar. Hay manoseadores profesionales, los metro, los bus, que se especializan en sus hijos y en cosas de estas, manosear a una Eva. Eso es atraco. Bien, hurto. Apropiación indebida de un bien ajeno mediante apoderamiento directo. Robo directo, eso es un hurto. Alguien que ve un dinero por ahí mal parqueado y venga para acá. La apropiación indebida, esto es hurto. O sea, por lo regular nosotros se llama robo a eso, a la apropiación indirecta, pero ese es un robo, sí, porque todos se llaman robos, pero este específicamente es hurto. Hurto. ¿Ven? Bueno, vamos a ver ejemplos de hurto. Primer ejemplo. Quien viendo un objeto aparentemente olvidado, se apropia de él sin preguntar ni buscar quién es el dueño. ¿Habido algo? No, eso es mío. Segundo ejemplo. Quien ve a alguien o a quien se le está cayendo un billete de su bolsillo y en el lugar de avisarle, espera a que se le caiga para apropiarse de él. Eso es hurto. Tercer ejemplo. Quien ve una transacción comercial, quien en una transacción comercial recibe una devolución equivocada de dinero, en los vueltos, en la devolución que le dan, y en lugar de avisar, se la apropien. Eso es un hurto.
Cuarto ejemplo. El niño que se encuentra en su casa o en cualquier otro lugar que se encuentra en su casa, algo que no le pertenece, como dinero o algún objeto, y se apropia de él sin preguntar. ¿Ven? Se apropia de ese dinero sin preguntar. O de lo que fuera. Ah, no, eso es mío, yo lo vi, venga para acá. No, no es así. Eso es hurto. Y eso es muy delicado. Y hay cosas que son más, creo que la clase anterior estuvimos hablando de que no es tanto la cantidad, sino el impacto que haga eso. El impacto. Por ejemplo, el robar a unas personas que lleve una viuda, que tenga unos hijos y lleve la comidita para ellos, digamos, por decir algo, 1.000 soles tiene, lleva 1.000 soles y se los roban. Eso es indudablemente mucho más grave que si les roba esos 1.000 soles o inclusive 10.000 o 100.000 a alguien muy pudiente. No con esto estoy diciendo que se esté permitiendo el robo de esos 100.000, no. Ambos son delitos y ambos son robos. Pero el impacto, el daño que está causando lo otro es mucho más grave. Entonces, siendo más grave ese robo, es más el efecto de gestas. Y eso no está bien. ¿Ven cómo es? Ese es el hurto. Esa forma de robo. Hurto. Ahora quiero hablarles de un hurto. Bueno, pero hasta ahí, ¿hay alguna preguntita? Adelante. Bueno, voy a cerrarles con un hurto especial que tiene atenuantes. Es el hurto famélico. ¿Qué es un hurto famélico? Es un robo efectuado por alguien llevado por una situación de pobreza extrema o escasez extrema. Este robo es atenuado por las circunstancias, pero aún así es robo. Primer ejemplo, quien roba un pan para comer él y su familia. Segundo ejemplo, el que se roba un traje o un abrigo porque está sufriendo de desnudez. ¿Ven cómo es? Son hurtos famélicos. Estos hurtos famélicos ante Dios tienen algún tratamiento especial. Tienen atenuantes. La misericordia de los hombres, la nuestra, no podemos mirar los hurtos famélicos de la misma manera que se ven los otros tipos de hurto. Les quiero contar una historia. Por allá en los años 1983, más o menos, el maestro Kellyon vivía en el kilómetro 8, donde empezó todo, la expansión de esta doctrina. Y allí él tenía un motorcito y contrató a alguien para trabajar, para laborar. Contrató a alguien
Y un día el tipo se fue y se robó el motor. Pasó el tiempo, a los meses, en la ciudad de Bucaramanga, que es ahí donde estábamos, en un parque llamado el Parque Centenario. El maestro iba en el camión de él, el Pegasio, cuando vio al ladrón, al tipo, y lo agarró por la solapa. El maestro es fuerte, y lo subió al camión y le dijo: lléveme a donde está mi motor. El tipo se puso a llorar y lo llevó donde estaba el motor. Resulta que él, con ese motor, había montado una pequeña fábrica, creo que era de suelas para zapatos, algo así. Y la vida central de esa fábrica, con la que estaba alimentando a la familia, era ese motor. Entonces él le dijo, pues, que si se llevaba el motor, pues ellos quedaban en la inmunda. Y se puso a llorarle. El maestro sacó dinero y le dijo: mire, tome para que compre materiales. Y le ofrendo ese motor. Yo se lo hubiera ofrendado, pero no robe. No robe, que eso lo encarma. Ese es un hurto famélico. Y miren la reacción del maestro con esos seres ante ese hurto famélico. Hace algunos años, aquí en Colombia pasó algo que me pareció, realmente se me revolvió la sangre. A unos señores, los Nule, que se robaron miles de millones de pesos, miles, les dieron 6 años de cárcel y la casa por cárcel. Y salían a los 3 años. Y agarraron a alguien que se robó un caldo Maggi, un caldo de esos para hacer sopas, y le dieron 6 años de cárcel. Intramural, y no es carcelable. ¿Pueden creer? Afortunadamente eso causó un revuelo nacional y todo, y terminó el personaje pagando 6 meses de cárcel. Pero no hay derecho de las injusticias. Bien. Bueno, no con esto estoy diciendo que se justifique ese robo. Solamente que las proporciones son diferentes, porque los que robaron esos miles, robaron el erario público, nos robaron a todos, porque fue dinero para hacer obras públicas que la comunidad necesitaba y que estos desgraciados se las robaron. ¿Ven? Bueno, hasta aquí, ¿qué preguntas tienen por estos tipos de robo? ¿Queda claro? Maestro, vamos a invitar a los de la sala si desean hacer alguna pregunta, algún porte, algún comentario. Está a disposición de sus mercedes. Adelante, por favor. Maestra, si me licencia. Señora, adelante. Adelante, Elizabeth. Maestro, un gusto saludarle y a todos los de la sala, Dios les bendiga.
Maestro, si uno no reclama algo que es de uno o de mi hijo en este caso, porque las personas, si yo lo reclamara, implicaría quién sabe qué problemas, o como estas personas son tan materialistas, pero exageradamente podrían causarme más daño, y uno lo deja así. Prácticamente yo le estoy quitando también a mi hijo por no haber luchado, por no haberlo peleado. Hay un punto de equilibrio, Elizabeth. Hay un punto de equilibrio. Cuando la vida está de por medio, cuando hay un detrimento o se puede presentar peores cosas, es mejor entregar eso a la ley de Dios. Y hoy no quiero irme sin antes entregarles unas técnicas para romper los marras. Existe un demonio que es el demonio marras. El demonio marras es el demonio que viene a la humanidad amarrada aquí a la esfera. Y las grandes marras están justamente por las deudas que se tienen. Entonces tenemos que estar desenmarrándonos. Entonces ahí hay un marras tuyo. Yo hube de hacer, y creo que me va a tocar hacer de nuevo, con gente que de alguna manera se apropió de lo de uno y que ya no hubo forma de cobrarles. Entonces les voy a entregar una técnica entregada por el maestro Kelly para uno cortar ya con esas deudas. Él dice, si hay una deuda y uno buscó cobrar de las formas amables, de las mejores formas, de las mejores maneras, dando las oportunidades, todo esto. Pero las personas no les dio la gana. Simplemente no les dio la gana. O no se quisieron, no movieron el mugre la uña para pagarla. Entonces, hay que hacer una carta con tinta roja a los jueces de la ley. Especialmente al Cristo Rojo, en la cual se le entrego a vuestra mercedes, fulano de tal, tan, quien hasta este momento me debe tanto y no quiso pagar. Para que ya a partir de ese momento ya la deuda no es suya. Y se pide que parte, ojalá todo el karma que uno pueda ponerle a esa deuda, se lo lleve a esas criaturas. En ese momento, ¿qué ocurre? Licencia. En ese momento, lo que está ocurriendo es que hay una transferencia de karmas. El karma, ya esas deudas quedan en el plano del robo. Y el karma, una fracción de karma del robado, pasa a las costillas de los ladrones, de los rateros. Y esa carta se quema en un punto negativo de la casa, mirando al sur. Eso sí, a seguir de ese momento, si al otro día ya le traen el dinero, ya no lo puede recibir su merced.
Por eso, previamente a este proceso, hay que cobrarlo 13 veces. 13 veces. Pero no es que yo cobre y a los 5 minutos esté cobrando de nuevo, no. De un tiempo prudencial. Puede ser un mes. Entre cobro y cobro. Y después de las 13 veces, que ya si materialmente se ve que es imposible, entonces se procede a hacer lo que estoy diciendo. ¿Queda claro, Elizabeth? Maestro, sí. Bien. Lo que pasa es que para pedirle a esta gente es como, o sea, no hay ya diálogo, no hay comunicación. Inclusive hace unos días hablaba con la abuela de mi hijo y dijo otras cosas ahí, no importantes. Entonces, ¿cómo se hace ahí? Porque ya han pasado de eso ya 9, 10 meses. Vuelvo a plantearle de una forma amable. Cumple las 13 veces, una cada mes. Plantearles de forma amable, mire esto. Si ellos definitivamente dicen que no, ya sabe qué tiene que hacer. La cartica y chao. ¿Te vi? Ya, ¿Queda maestro. claro, Elizabeth? Maestro, y otra, licencieme la pregunta. Si esto lo hacen los propios familiares y si dicen que hay cadenas, que lo pagan los hijos y así sucesivamente, ahí cómo se corta. No entendí la pregunta, amplíeme. O sea, maestro, yo he escuchado que lo que comete una persona lo siguen pagando los hijos, los nietos, los bisnietos. He escuchado ese algo. Si en este caso es el propio familiar, no caería sobre mi hijo, ¿cierto? Mira, ¿tiene de casualidad al lado la Biblia, su merced? Elizabeth, No comprendo, maestro. que si tiene una Biblia al lado suyo, Ah, sí, maestro, sí. busque Ezequiel 18, por favor, y nos lee, para que todos aprendamos al respecto. Que sea la Biblia la que le responda a esa pregunta a su merced. Leamos. ¿Ya la encontraste? Estoy buscando, maestro. Listo, maestro. Lea Ezequiel 18. Empiece todo el capítulo. El alma que pecare morirá. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo y hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violara a la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminaré y guardaré mis decretos para hacer rectamente es justo, vivirá, dice Jehová el Señor. Mas si engendrara hijo ladrón, derramador de sangre,
o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciere abominación. Prestaré a interés y tomaré usura. ¿Vivirá éste? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere ni cometiere robos, al hambriento diere de su pan y cubriere con vestido al desnudo, apartaré su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardaré mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá, su padre por cuanto hizo agravio, despojo violentamente al hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? ¿Por qué el hijo hizo según el derecho y la justicia? Guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del limpio será sobre él. ¿Sigo, maestro? ¿Queda claro? Sí, maestro. Gratísimas. Lo que pasa es que va en la genética, pero si uno se levanta contra la genética errada que pueda uno traer, pues se libera de esas cargas. Bien, esa es la contesta a su pregunta, mi querida Elizabeth. Gratísimas, maestro. Dios le bendiga. Bueno, ¿hay más preguntas, por favor? Venerable maestro, aquí hay un comentario que hace la venerable Dalquidiac. Dice: maestro, nos dijo que nos iba a enseñar una técnica, me parece, para que cuando el ladrón se robe algo, se lo lleve bien ese karma o algo así. Fue con el caso de la venerable Gabriela, que nos dijo que después se lo recomendamos allá al ladrón, comenzaron a pasar desgracias. Eso es respecto, maestro, al robo o a los sobrados de robo que su merced nos había hablado en la anterior conferencia. Gratísimas. Bueno, ahí está la venerable Gabriela, si nos pudiera su merced aclarar, gratísimas. Hola, maestro, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buen día. Cuenta. Sí, maestro, la pregunta era, ¿no? Así que los que me habían robado, yo le pedí, y pues cuando las 2 veces que le pedí, la segunda fue fractura, ¿no? Y pues yo me dije, ¿qué está pasando? O quizás yo estoy exigiendo algo que no sé y ya no quiero pedir. Entonces, porque yo sé quiénes han sido, ¿no? Que los que me han robado. Sí, ya recuperarlos, pero mire, las formas son la carta, la que ya acabé de explicar, esa es una forma. Escribir una carta, entrego a los jueces, señores jueces de la ley del karma o de catancia. Entrego a vuestras mercedes, o sea, Señor Cristo Rojo. Entrego a vuestras mercedes en manos de vuestra ley a fulano de tal, quienes me robaron tales cosas. En lo que a mí respecta, de a seguir de estos instantes, nada me deben. Me libero de las cargas que yo hasta hoy llevé conmigo, de dolor y sufrimiento por eso. Se le entrega a esos seres. Y de ser posible, se escribe, que gran parte de mi karma caiga sobre la espalda de estos rateros o de estos ladrones.
y listo. Así lo voy a ¿Qué más hacer. sacar? Maestro, la hora de quemar se hace en la mañana o a cualquier hora. La carta, A digamos. cualquier hora puede ser, a cualquier hora puede ser. Pueden ser las 6 de la tarde, es una buena hora para hacerla, pero cualquier hora puede ser. Okay. ¿Bien? Bien, maestro. Gracias, altísimas, maestro. Ahora hay otra, recuerdo también, les voy a dar una práctica que yo practiqué. Les contaba que, bueno, cuando yo llegué a la ciudad de Medellín a vivir, vivía en una casa muy bonita, que al frente había un prado, eso era como una finca, como un campo dentro de la ciudad, bonito. Pero había un exiges, que los ladrones se robaban los bombillos. Yo al principio decía, bueno, pobrecitos. Pero cuando ya me la tenían cada semana, se robaban un bombillo. Entonces lo que hicimos, yo me acordé de una práctica que me dio el maestro. Y es que ponía el bombillo y ponía mi mano izquierda sobre cada uno de mis chakras, chakra muladhara, y la mano derecha sobre el bombillo, y sacaba todas las negatividades de ahí, y se las depositaba al bombillo. Luego el chakra basal, luego el chakra, casi todos los chakras. Y bueno, ponía el bombillo después con la mano derecha ya, y el ladrón se llevaba todas esas cosas pesadas. Se lo llevaba. Todas las cosas que, posibles enfermedades o posibles desgracias que le pudiera tener uno, se las llevaba el ladrón. ¿Ya? Eso voy a practicar, maestro, Una vez, porque me pasa con los bombillos de la casa. Hasta me sacaron todo, todo me sacaron. Así que ya no pongo bueno, bombillos. ya se van dando cuenta. Sí. Una vez, un taxi, el tipo me robó. Y entonces, de frente, el tipo se fue contento, jajaja, y lo tumbé. Y yo extendí mi mano derecha y empecé a sacar también de cada chakra todas las desgracias que pudiera tener, y a través de la extendida de la mano, se las deposité a ese ladrón. ¿Ven? O sea, la mano va poniéndose en cada chakra y se va sacando, y se va por la mano izquierda, y a través de la mano izquierda va saliendo, y a través de la mano va entrando y se va pasando, y en la mano derecha sale y se le ubica al ladrón. Para que si va a robar, que se la lleve cargadita. Ser ratero, ser ladrón es de los peores, es el peor negocio que existe. El peor. ¿Ya? Esa es la contesta a vuestra pregunta, Gabrielita. ¿Cómo le Gracias, parece? maestro. Oh, está maravillosa y pues lo voy a hacer, maestro. Y llegué en el momento justo. Gracias, maestro. Muchas gracias. Bueno. Gracias. Voy a pegar la cámara. Gratísima, venerable Gabriela. Vamos a invitar, maestro, si su merced licencia, a alguien que por ahí quiere hacer alguna pregunta. Adelante, por favor. Adelante. Bueno, hola. Adelante, por favor. ¿Quién desea hacer la pregunta? Por favor, abre el fono. Buen día. Adelante, lo estamos oyendo. Sí, lo estamos oyendo. Adelante, por favor. Si estamos oyendo
que su merced está deseando hacer alguna pregunta. Adelante. Bueno, parece que tiene alguna exigencia. Invitamos a otro ser que desee hacer alguna pregunta para aprovechar el tiempo. Entonces, mientras el ser que desea... Hola. Adelante, sí, lo estamos oyendo. Aló. Siga. ¿Sí me oyen? Adelante. Sí, lo estamos oyendo. Hola. Sí, hable, que lo estamos oyendo hace rato. Aló, ¿me oyen? Sí, lo estamos oyendo. Adelante. Maestro, parece que tiene algún exiges. Vamos a invitar a alguien más que desee hacer alguna pregunta. Por favor, abre el fono o puede enviar también por vía chat para poder dar lectura a la pregunta. Adelante. Leámoslas. Sí, señor. Alicia Medina dice, ¿y cuándo es uno que ha robado? A ver, ¿y cuándo es uno que ha robado, qué debe hacer, maestro? Bueno. Hay varias cosas. Si vamos a ser estrictos, en Deuteronomios, en estos momentos no recuerdo la cita exactamente, se las pongo de labor, encontrar en Deuteronomios. Hay que devolver lo robado aumentado 5 veces para poder para que ese robo quede pago. O sea, 6 veces en total. Lo robado aumentado 5 veces. Así es la ley mosaica. De todas formas, a las personas que buscar resarcir en la medida de lo posible el robo. Resarcirlo. Y de no ser posible resarcirlo, entonces compensar con gente que tenga pobreza ese robo. Me explico. Por ejemplo, una dama pidió prestado unos libros, nunca los devolvió y se fue del país. Y entonces, al llegar del tiempo, encontró esta doctrina y se dio cuenta que había un robo. ¿Qué hacer? Ya las personas para devolver esos libros ni estaban los libros ni las personas tampoco. Entonces, una forma es tomar el valor de esos libros y donarlos a una biblioteca para gente o a unos niños que necesiten de libros o cuadernos, libros esos de este tipo, entregarlos. De esa manera se puede resarcir algo ese robo. ¿Ves? Y ahora una cosita que sí es importante, que quería decirles. A veces la gente puede quedar una deuda no por robo, sino por fuerza mayor. Uno también tiene que entenderlo. Voy a ponerle un ejemplo que fue verídico, lo que les voy a contar. No me lo estoy inventando, sino lo viví. O sea, lo presencié. No lo viví yo, sino lo presencié. Año de 1995. Habían 2 tipos, dueños de varios, casi una flota de taxis, cada uno era dueño de una flota de taxis. El uno lo vamos a llamar A y el otro dueño lo vamos a llamar B. Dueño A, dueño B.
Bueno, dueño A vendió unos taxis, vendió la flota, pero esos carros se los pagaron de contado. Pero él, en lugar de pagar en las financieras, usó ese dinero para hacer otro negocio. Con tan mala suerte que ese negocio le salió malo y la gente quedó endeudada con él. Quedó endeudada. Ese tipo, ¿perdonarle la deuda? No. Porque él lo hizo flagrantemente como robo. El dueño B tenía un trabajador, un conductor. Él le tenía pesar a ese conductor, lo veía muy sufrido y le dijo, mire, hagamos una cosa. No me pague liquidación. Yo le vendo ese carro. Más bien, y me lo va pagando a cuotas. Lléveselo y me lo paga a cuotas. Y el muchacho muy feliz, pero muy encarmado tal vez. Y a los 15 días de que el carro era él, lo estrelló y quedó hecho una chatarra. Pérdida total. Quedó con una deuda con el dueño, obviamente. El dueño lo veía, no solamente quedó con carro, sin carro, sino que quedó con una deuda. El dueño se la perdonó, porque está en su derecho. Era un buen hombre, el dueño ese era un buen hombre. Entonces hay que mirar cuándo es que físicamente una persona no puede, porque no es porque se haya robado la plata, sino el bien, sino porque las circunstancias lo atafasgaron para que eso ocurriera. Pero cuando fue deliberado, por ejemplo, como el otro, que hizo un peculado, primero un peculado y luego cayó en hurto, pues no, por ventajoso. Ahí hay que entregárselo a la ley y que la ley cobre. Es importante que tengamos eso también para que seamos misericordiosos y que la ley nos trate como quisiéramos, que si nosotros como tratamos a los demás, así la ley nos tratará a nosotros. Con la vara que uno mide, con esa lo miden a uno. ¿Ven? Bueno, sí, ahora sí, adelante con las preguntas, por favor. Maestro, hay otra pregunta que hace Heidi. Dice, buen día, maestro. Maestro, ¿qué debemos hacer si ganamos la lotería? ¿La podemos usar para pagar las deudas de nuestra familia y también ayudar a los pobres? Ay, ay, ay. Ay. De la lotería, permítanme hablar la semana entrante, porque mis respetados hermanos, los juegos de azar son un robo. Alguien que vende calzado, pues está prestando un servir porque está alzando a la gente. El que vende ropa está prestando un servir porque está trajeando a las personas. Pero el que vende loterías, ¿qué vende? Vende ilusiones. Vende ilusiones. Recuerdo, yo trabajé en la petrolera hace bastantes añitos, cuando yo era jovencítico.
Y esa petrolera en ese entonces había una rifa que se llamaba la rifa de la Cruz Roja. Y rifaban un edificio y un viaje alrededor del mundo. Ese era el premio mayor. Y esa cara, esa boleta era cara. Y cada mes se pagaba el bono de esa boleta. Y la gente, pues yo no compraba esa vaina, pero la gente sí. Yo conocí uno que decía, no, yo en el primer piso pongo un negocio vivo en el penthouse, los otros pisos los alquilo, y pintaba todos los pajaritos de oro. Y cuando ya no ganaban, decían, bueno, otro año pobres, con esa tristeza. La lotería, los juegos de azar, ante los ojos de Dios es un robo. Para que lo sepan, muchachos. Pero si ya se la ganó, si a su merced alguien les ofrenda una lotería, alguien se las ofrenda, recíbanla. En la próxima, si Dios lo permite, me recuerdan y hablamos más de los juegos de azar. Tengo que contarles algunas cosas, algunas experiencias, para que vuestras mercedes hagan en su vida un análisis claro y tengan eso claro. Un hijo de Dios no juega ni en casinos, ni chances, ni loterías de ninguna especie. Pero torno a decirles, si eventualmente alguien les ofrenda una cosa de esas, no la rechacen. No la rechacen. La semana entrante les explico por qué. Si ya eventualmente tienen algo y se la ganaron, a ese dinero hay que hacerle un proceso. Porque por lo regular, el karma de toda la gente es que apostó y no ganó. Hay un pedazo, tanto para los que trabajan en las loterías, como para los que se ganaron esa lotería. Solamente miren y verán que la inmensa mayoría de los que se ganan una lotería, no les va bien. No les va bien. Y eso, miren y verán. Algo les pasa. Vuelvo y digo, de eso hablamos la semana entrante, que es muy importante. En la tercera entrega de esto, el robo, hablar sobre los juegos de azar. El demonio que rige los juegos de azar se llama Sanam Gavil. Sanam Gavil. Ese es el nombre del demonio de los juegos de azar. De la suerte. Porque una cosa es el éxito y otra cosa es la suerte. Bien. Por ahora, ese es mi contesta. Me lo recuerdan la semana entrante, si son tan amables. Sí, señor. Gratísima, maestro. Hay otra pregunta que hace Alicia Medina. Adelante. ¿Es respecto o en relación a la carta que su merced nos enseñó para solacelar? Bueno, en este caso sería como la práctica que nos ha entregado vuestra merced. Dice, ¿se puede escribir en un listado todos los robos de los que se ha sido objeto y entregarlos? Yo le aconsejo que lo haga por partes. Ojalá fuera uno por carta por robo, o por lo menos carta por familia de robos. ¿Ya?
porque los robos son demasiados. Entonces, hágalo por grupos. O, por ejemplo, tal familia de tales y tales me robaron esto, tales otros me robaron esto, tal. Es la recomendación. ¿Bien? Siguiente pregunta. Siguiente pregunta hace Diego Armando. Dice, buen día, saludos a todos. ¿Cuál es nuestro chakra Muladhara? El que queda entre ano y vulva en las evas, ano y testigos en el varón. Ahí queda el chakra Muladhara, a la altura del sexo. El basal queda a la altura del vaso. El solar queda a la altura del plexo solar. El cardíaco a la altura del corazón. El laríngeo a la altura del verbo. El frontal en el entrecejo. Y el coronario a la altura de la corona nuestra. Esa es la lista de los chakras. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta la hace Inkia Mafred. Buen día, maestro, y buen día a todos los asistentes a esta clase. ¿Cómo se puede hacer para reparar peculados que por ignorancia se han hecho al ocupar dineros empinados para asuntos diversos y reponerlos con posterioridad, empero ya fue peculado? Y esa pregunta es tan importante que permítame, la respondemos en la próxima clase y ojalá que la persona esté. Apunte por favor su merced, el timbre o el nombre de la persona, y si ya está en la sala, la respondemos la semana entrante porque amerita una contesta amplia. Y ya por cuestión de la hora, que ya estamos casi terminando, no quedaría una contesta buena, porque sí es importante que vuestras mercedes queden con una contesta amplia y precisa, puesto que en peculado es de los delitos que más fácilmente todos hemos caído en algún momento de nuestra vida y que tenemos que obviamente liberarnos de eso para hacer este tipo de reparaciones. Bien, entonces tengamos por favor Mashpakapi, apunte esa pregunta y la tenemos para la semana entrante y ojalá desde las primeritas, después de que expongamos, esa va a ser la primera pregunta a contestar. ¿De acuerdo? Sí, señor, así lo voy a hacer. Maestro, quedan un par de preguntas más, pero por causa de la hora ya sería para la siguiente conferencia, si vea bien su merced así. Sí, léamelas rápidamente a ver si las apuntamos. Bien, dice Vladimir, al pasar un carro o vehículo por la revisión técnica exigida por el gobierno, le dejó un dinero al encargado de la revisión del carro para no ser rechazado y volver a hacer la fila y tiempo perdido, siendo el dueño del... Esa pregunta la resolvemos la semana entrante, porque tenemos que preguntar varios detalles. Bien, sí, señor. Tengámosla ahí como de segundo también. Bien. Hay una pregunta cortica que hace, buen día, maestro. Si una persona paga el dinero luego de la carta, pero por transferencia, ¿se recibe el dinero? Mira, por eso tienen que estar bien seguros cuando hagan esta carta y la quejen, porque a partir de ese momento queda sellada la deuda. Si ya reciben, ya hay que devolverla. Ya no hay. Yo les cuento una cosa, el maestro Kelly, cuando eso todavía no existía la institución, pero sí existía Induapis y muchas mieles
organizadas por él y el maestro Samael, pero que Joab en ese entonces era un niño, tenía 13 años, y empacándolos días, y le dieron a para que las vendieran por allá, en unas regiones en otro lado. Y estos personajes se hicieron michicatos, y esas mieles pues no devolvían el dinero, ni mieles ni dinero. Llegó un momento en que el maestro pues entregó la ley. Como a 6 meses llegaron con una parte del dinero. Y él dijo ya, no señor. Arréglense con Hercólogos, le dijo él, así. Ya conmigo, ya las deudas no están. Y no les recibió el dinero. ¿Ve? Por eso esa medida, cuando la tomen, es definitiva. Quede muy claro eso. Cuando se toma es definitiva. Ya no hay vuelta atrás. Porque ya quedó eso como robo. Y recibirlo es sobrado de robo. Ya está impregnado. Entonces ya uno cae en la alcahuetería del robo. Y los karmas que entregó uno vuelven y se le devuelven a uno. Y no queda la cosa bien. Esa es la contesta. Muy bien. Maestro, y complementa la pregunta a Marlene Osorio, ¿y cómo se devuelve si ¿Cómo ya se devuelve qué? el dinero que lo envió, cuál sería la forma de devolvérselo? De la misma forma como lo recibió. Si alguien se lo devolvió es porque está en algún lugar, porque está de una cuenta a otra, pues dígame en qué cuenta y se le devuelve. Pero lo importante es que primero esté segura, porque si ya estamos pensando nosotros en cómo violar la ley, no estamos haciendo nada. Mejor entonces no haga tratos con la ley y sigue esperando ahí, sigue con ese marras. Pero eso tiene uno que tenerlo claritico. No voy a recibir eso. Bien. Eso es claro. Gratísima, maestro, quedó claro lo que vuestra merced nos indica. Y ya por causa de la hora estaríamos cerrando la conferencia de este día, maestro, si su merced vea bien. Sí, así es. Bueno, todo el cielo. Amantísimo Dios, gratísimas te amo, Señor. En este bendito día, gratitud por vuestra presencia. Concédenos, amantísimo Dios, que el pez, la vida justa, crezca dentro de nosotros, para que todo gen de robo pueda ser erradicado de nosotros para siempre. Lo pedimos por el Cristo y por el Cristo. Aún 11. Muy bien, gratísimas. Aún Y que lo 11, aprendido sí, en el día señor, de hoy gratísimo. sea de mucho gran beneficio para todos nosotros. Bendito sea.